Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Javisame. Bueno, como tema de hoy vamos a aprender a realizar una tabla responsive con HTML y CSS. El resultado final es este, si lo pueden apreciar. Se ajusta en tamaño, por ejemplo en tamaño móvil, puede ser en tamaño tablet y también en tamaño PC. Entonces empecemos, minimizo esto y me dirijo a editor de código brackets. Y también mencionarles que en la descripción del video dejo un enlace hacia un video de cómo instalar y configurar brackets para que les haga más familiar y me sigan en el video. Entonces lo que hago es lo siguiente, me dirijo a archivo, abrir carpeta y busco la carpeta de la tabla que voy a trabajar. Entonces tengo esto, minimizo y me dirijo a la carpeta donde estoy trabajando. Entonces lo que hago es lo siguiente, un anticlick, nuevo documento, documento de texto. Entonces acá le pongo index.html, clic fuera y creo un estilo CSS. Entonces nuevo documento de texto, le pongo estilo.css. Ahí está, tengo estos archivos. Entonces lo que hago es abrir con, open wide brackets, también lo hago de estilo y tengo esto. Entonces digo HTML 2.5, presiono tabular. Vieron que se carga automáticamente la estructura HTML, entonces le pongo acá, si es en inglés le pongo español y como título le pongo tabla. Control S, guardamos. Ahora voy a vincular con el estilo CSS, entonces hago un enter y pongo link, presiono tabular y se me carga los atributos de link. Entonces le pongo estilo.css y por último simplemente lo agrego el meta .vp, presiono tabular para poder hacer adaptables celulares. Control S, guardamos. Ahora lo que voy a hacer es, me dirijo a body, voy a crear primeramente un div llamado tabla. Dentro de esa tabla voy a agregar un título. Junto a ese título le pongo más, le voy a agregar un div llamado cabecera que va a contar con 4. Junto a ese div llamado cabecera va a haber también un div llamado item, el cual va a tener también 4. Y por último, junto a ese div va a haber un div llamado final. Presiono en tabular. Vieron que se me carga un div llamado tabla y dentro de esa tabla tengo el título, cabecera y item al final. En el primero lo voy a poner, por ejemplo, productos, control S. Cabecera le voy a agregar, por ejemplo, nombre, tienes cantidad, precio y por último total. Control S, guardamos. Ahora le voy a agregar primeramente un nombre, por ejemplo poner carne seca, una cantidad 1, precio 20 soles y total 20 soles. Y al final le agrego una suma, por decir, de unos 60 porque le voy a sumar, voy a copiar esos 4 div, lo voy a agregar así para tener esto. Entonces pongo acá